todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre el arte gótico. El estilo gótico se desarrolla a mediados del siglo XII y alcanza hasta los principios del siglo XVI, salvo en Italia, donde el Renacimiento se inicia a principios del siglo XV. La expresión estilo gótico fue acuñada de manera despectiva, es decir, de manera ofensiva, en el siglo XVI por el pintor e historiador del arte italiano Giorgio Vasari. Él creía que era un arte inventado por los godos, quienes fueron los bárbaros que habían acabado con la grandeza del mundo clásico y su arte. Para Vasari, el arte gótico sustituyó de forma violenta y sin transición el arte clásico. Hoy sabemos que la teoría de Vasari es injusta e incorrecta, ya que el gótico nació en Francia a mediados del siglo XII con la construcción de Saint-Denis, varios siglos después de la caída del Imperio Romano. Después de su origen en Francia, se extendió por Europa a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV y llegando a perpetuar en muchos lugares hasta mediados del siglo XVI. Cronología y evolución del estilo gótico. El estilo gótico se puede dividir en tres periodos. El periodo inicial, que se fecha en la segunda mitad del siglo XII. Es aquí donde se parte de los modelos románicos y se desarrollan las características del nuevo estilo. Periodo clásico o de plenitud, del siglo XIII al siglo XIV. En esta época se expande el estilo por toda Europa occidental. Y el periodo final, del siglo XV al siglo XVI. La armonía constructiva fue sustituida por la proliferación de elementos decorativos, siguiendo la evolución habitual de los estilos artísticos. Para esta época, los italianos ya habían embarcado en el Renacimiento, pero en otros países como España, Portugal o Inglaterra continuaban fieles al estilo gótico decorativo. Condiciones sociales y culturales durante el estilo gótico. Durante el siglo XII se mejora la agricultura gracias al perfeccionamiento de la técnica y la mejora general de las condiciones climáticas. Permitió un aumento de la productividad de la tierra, generando unos excedentes que revitalizaron los intercambios. De la mano del comercio renacieron las ciudades, donde la burguesía urbana, dedicada a la artesanía, el comercio y las finanzas, cuestionó el papel predominante de la nobleza y se convirtió en un nuevo consumidor del arte. Los nuevos burgos, es decir, los nuevos barrios urbanos y las catedrales, se convierten en los edificios colectivos de las ciudades. Fueron el símbolo de crecimiento urbano. La mejora económica permitió un aumento demográfico, que se vio interrumpido por la terrible crisis del siglo XIV, donde influyeron el hambre provocada por una serie de malas cosechas, la guerra de 100 años, la epidemia de la peste bubónica, es decir, la peste negra de 1348. Fuera de las ciudades, los monasterios continúan siendo centros políticos, económicos y culturales de primer orden. La filosofía idealista platónica que dominó el anterior periodo fue sustituida por el empirismo aristotélico que se relaciona con la realidad a través de los sentidos y la reflexión crítica. Este cambio también tuvo su reflejo en el arte, especialmente en la plástica, que evolucionó hacia el naturalismo desde el simbolismo del románico. Debido a la reforma cisterciense, los arquitectos abandonaron lo superfluo para centrarse en la investigación de problemas estructurales e ingenieriles. La pintura gótica. Las primeras pinturas góticas se dieron en las vidrieras y miniaturas de los códices,
pero fue durante el siglo XII y XIII que aparecen las primeras pinturas en paneles. El estilo lineal fue el primer manifiesto de una definición de los contornos. Más tarde, a finales del siglo XIV, se desarrolló el estilo internacional, donde se empiezan a mezclar las influencias italianas con el resto de Europa. Entre las características más importantes de la pintura del arte gótico encontramos representaciones en vitrales mediante uniones de pequeños fragmentos de vidrio de diferentes colores que representaban imágenes. Uso del naturalismo. Se busca representar lo más cercano a la naturaleza. Figuras alargadas y curvilíneas. Uso frecuentemente de fondos dorados. Temática religiosa y profana. Y aparición de la técnica del óleo a finales del gótico y principios del Renacimiento. La escultura gótica. La escultura intenta transmitir una realidad con sentimiento de felicidad, alegría, dolor y sufrimiento, entre otros, teniendo como características principales obras con un gran naturalismo notable, verticalidad, figuras alargadas y curvilíneas, excesivas expresiones que reflejan los sentimientos y humanización de temas religiosos. Las gárgolas son figuras intencionadamente grotescas que representan hombres, animales, monstruos o demonios. Probablemente tenían la función simbólica de proteger el templo y asustar a los pecadores. Esto se mantuvo, aunque con menor desarrollo, en la arquitectura renacentista española e incluso en algunas iglesias barrocas. Bueno chicos, esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por llegar al final del video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!